nosotros hoy queremos compartir nuestra experiencia de vida, la cual nos trajo hasta donde estamos ahora y en la cual Dios nos capacitó con nuestra experiencia de vida para poder estar en un ministerio tan lindo. Así que vamos a contar en breves minutos nuestro testimonio, y todo comenzó por allá por 2011 cuando nos casamos en Tucumán. Tania es tucumana y bueno, nos casamos, siempre contamos la misma historia, suena repetitivo pero muy lindo. Nosotros en ese tiempo pasábamos por pruebas de trabajo y capaz que no teníamos en nuestra vida para tirar manteca al techo, diría la gente, ¿sí? Y más allá de muchas pruebas que teníamos, éramos muy felices con nuestra relación con Dios. Vivíamos, yo hacía changas, me acuerdo, y a veces teníamos para mate cocido y pan, pero el gozo que teníamos en el corazón es difícil de ponerlo en palabras, ¿no? Y gracias a Dios estábamos yendo a los pueblos a predicar, estábamos muy activos en la obra. Gracias a Dios la congregación de Tucumán, muy linda, siempre nos incluyó en muchas actividades y era nuestra familia también, ¿no? Pero en 2012 nos salió una oportunidad de trabajo acá en el sur, a la cual decidimos, después de orar, venirnos. Bueno, nos vinimos y al mes quedamos sin trabajo. Otra prueba más. Pero Dios estuvo con nosotros siempre. Vivíamos en Gaiman, nos congregamos en Rawson en ese tiempo, con los hermanos de allá, y también, ¿no? Vivíamos acá con mis papás, ellos nos prestaban un lugar, y éramos felices. Tan felices que el Señor nos dio la posibilidad a Tania de quedar embarazada, de pensar ya de ilusionarnos con un hijo. Y siempre lo vamos a contar porque fue un punto en nuestra vida en el cual nos marcó. El bebé tenía 8 meses en la panza y fuimos una vez al sanatorio, al hospital de Trelew, por una situación en la cual nos habían dicho que al otro día le iban a dar el alta a Tania para ir a la casa. Pero Tani ese mediodía siente una contracción muy fuerte y se había desprendido de la placenta. Entonces el bebé no alcanza a nacer, muere en la panza. Bueno, ese fue un punto en nuestra vida en el cual Dios trabajó un montón con nosotros, en el cual nos hizo ver la vida de otra manera, en la cual nos hizo buscar primeramente el reino de Dios. Las demás cosas iban a venir a su tiempo. Pero fue un momento muy doloroso, ¿no? Muy triste para nuestras vidas. Y ahí pudimos experimentar el consuelo de Dios y la compañía de Dios. En ese año Tania había quedado muy mal de salud, muy mal, así que decidimos volvernos a Tucumán, porque allá había mejor calidad de atención médica. Así que volvimos a Tucumán. La iglesia siempre, los hermanos nos ayudaron mucho. Creo que Dios utilizó a hermanos de Tucumán para poder consolarnos y a través de ellos sentimos también el consuelo de Dios. Pero bueno, comenzamos otra vez a empezar. Por alguna manera conseguimos trabajo, nos congregábamos. De a poco Dios iba trabajando en nuestras vidas y comenzamos a priorizar lo más importante. Y después de un tiempo, no muy largo, llega Nur a nuestra vida, nuestra hija Nur, la cual nos devolvió mucha alegría. Y unos años después llega Nahum. Vamos a resumir un poquito porque si no se nos va la hora. Y ahora, con Nahum ya en nuestras vidas, le voy a dar el micrófono a Tani para que nos cuente. Bueno, buenas noches. Bueno, cuando nace Nahum, todo muy normal, nació a término, pensábamos que era prematuro, no, gracias a Dios nació a término. Un nene muy tranquilo,
Se dormía solo a las 11 de la noche hasta el otro día a las 6 de la mañana, no molestaba. Muy normal, toda su etapa de desarrollo hasta los 2 años. 2 años y medio empezamos a notar que no dejó de hablar, hablaba lo normal, papá, mamá, amén, cuando terminamos de orar. Y después, bueno, empezamos a ver que empezó a dejar de hablar de a poco, no nos miraba, lo llamábamos por el nombre y no nos prestaba atención, cosa que era muy raro porque él siempre fue un nene muy atento, muy inteligente y obediente. No nos llevaba a la punta directamente. Cuando llegaba visita a la casa, se escondía en la habitación hasta que las visitas se iban, ahí recién salía. Después empezamos a notar que empezó a su corta edad a los bloquecitos de colores, a ponerlos en filas, a adornarlos por color. Los amarillos por un lado, los azules por el otro. De repente empezábamos a notar que nos faltaban botellas en la casa y él las tenía todas las botellas ordenadas en fila en su habitación. ¿Qué más? Bueno, no nos dejaba abrazarlo, no nos dejaba darle un beso, no lo podíamos bañar porque parece que el contacto con el agua lo quemaba, era algo terrible cuando lo querías bañar, gritaba terriblemente, no se dejaba bañar. Hasta que bueno, empezamos a notar eso, le comentamos a su pediatra. Él nos hace una interconsulta con el neurólogo. El primer neurólogo no nos da mucha confianza, nos dice que era un retraso, que le demos unas gotas y lo mandemos a un maternal. No conformes con ese diagnóstico, empezamos a buscar más opciones, hasta que vamos con una doctora en Tucumán que nos dice, bueno, con todos los estudios que ya le había hecho y con todas las observaciones, nos dice, bueno, miren papás, el nene tiene trastorno de espectro autista. Y ahí nos sentó, nos explicó a los dos cómo era, que no todos los nenes autistas son iguales, hay distintos niveles, algunos hablan, algunos no, algunos vuelven a hablar, otros no directamente, son no verbales. Y bueno, yo más o menos leía y por los síntomas y las cosas que veía en Nahum lo venía asumiendo. Pero acá a mi compañero le costó más. Le costó más porque él no, porque Nahum ya va a hablar, no. Y cuando la doctora nos sentó y nos habló ahí como que le cayó un poco más la ficha. Y bueno, para él fue un poco más lento el proceso de asumirlo que para mí. Yo ya venía leyendo de antes y como que me había preparado el Señor para remarla con él. Pero bueno, nos derivan a las terapias, empezamos a hacer las terapias, me trasladan desde allá de Tucumán para acá, a Trelew, y justo nos da pandemia. Era más difícil todavía porque aún no podía estar mucho tiempo encerrado, así que nos vamos a las chacras donde estaban viviendo mis suegros, y gracias a Dios ahí empezamos con Nahum a trabajar en la casa, a estimularlo. En poco tiempo, bueno, más allá de toda la estimulación que tenía él en casa con nosotros, con Julio siempre orábamos por Nahum. Y hubo un tiempo en el que ayunábamos también por Nahum porque agotábamos las instancias. Entonces orábamos mucho por él. Y el Señor nos empezó a contestar. Sin terapias él empezó a avanzar. Empezó a dejarse abrazar, a mirarnos cuando lo hablamos. Ahora si ustedes lo llaman, Nahum se para y te mira. Empezó a repetir palabras, no tiene problema con el contacto físico, es un nene muy cariñoso, demasiado. Pero bueno, gracias al Señor avanzó un montón y bueno, nos capacitamos todos los días aprendemos algo nuevo con Nahum y le gusta mucho ir a las actividades, nos ayudó mucho trabajar con los niños, en Baráibar, en 28 los nenes lo requieren, se lo cruzan en la calle, ya lo conocen. Le gritan desde el colectivo, y el Nahum los mira, o sea, no responde, pero los mira, o sea, los conoce. Así que bueno, eso con él, un proceso largo con nosotros, porque todavía seguimos aprendiendo y vamos a seguir aprendiendo con él. Así que, bueno, eso. Bueno, tenemos otra hija, Nur, ¿no? Y las crianzas son muy distintas. Pero bueno, gracias a Dios, Nur tiene un carácter muy dulce, con su hermano también, y es de mucha ayuda para nosotros. Hay algo que queríamos compartir y cerrar. En Génesis 39, la historia de José, hay una frase que se repite 3 veces.
y dice, Jehová estuvo con José. Creo que no hay otra explicación para poder afrontar ciertas pruebas que la vida nos trae, y esa experiencia la pudimos tener nosotros también. Dios estuvo siempre con nosotros en nuestros momentos tristes, en nuestros momentos alegres, cuando aún puede avanzar. Ahora se saben los números. Y eso para nosotros es Dios. En todo momento es Dios. Algo que también compartimos siempre con la congregación es que Dios ha sido tan bueno con nosotros, tan misericordioso, que nos ha dado la posibilidad de servir en la obra con Nahum. Servimos en familia, no es imposible. Con Dios todo lo podemos. Y si hay algo que quisiéramos transmitir en esta noche es la compañía de Dios en cada paso. Sirviendo nos ha abierto muchas puertas. Estamos en 28 en Baráibar, pero creo que no importa el lugar, sino importa el servicio, poder hacerlo en familia y poder hacerlo con todo nuestro corazón, tal vez con errores, como cualquiera, pero con un corazón dispuesto a servir a Dios y a poder vivir para Él. Bueno, estamos ahora en un ministerio nuevo que es Familias Extraordinarias, y creo que este ministerio ha sido muy especial para nosotros también. Nos ha fortalecido mucho. Conocer a Daniel, a Adriana, a Marcos y a Norma nos ha alegrado mucho también el poder tener hermanos que pasan por experiencias similares para poder sostenernos. Así que, bueno, básicamente nuestro testimonio es ese. Hay más detalles que están muy buenos, pero no nos da la hora. Así que agradecemos a todos los hermanos que colaboran con nosotros, los que oran por este ministerio, los que dejan sus tareas en los encuentros y van a cocinar, van a colaborar de distintas maneras, a las iglesias, a nuestra amada iglesia de Gaiman, que sostiene también y respalda este ministerio. Así que esa es nuestra historia. Ojalá, si alguien nos ve por las redes, se sienta identificado, puede comunicarse con nosotros. Estamos para ayudar, estamos para decirles que la discapacidad muchas veces aísla, pero Dios incluye, y estamos acá para dar ese mensaje.